Ok. Brevemente les muestro la agenda. Conversaré sobre el contexto nacional a nivel de los recursos forestales, los recursos madereros y la situación de la construcción en Uruguay. Luego comentaré algo sobre el contexto internacional de la construcción con madera. Comentaremos brevemente sobre los principios de la Passive House, es decir, de la vivienda pasiva. Y luego resumiremos la situación de las viviendas industrializadas. Bien, debo decir que Uruguay cuenta con un área total de 17 millones de hectáreas, de las cuales el 87% aproximadamente están destinadas para uso agrícola, ganadería y para producción forestal. Como pueden ver, bueno, ustedes somos de la región, pero este planito lo tengo preparado para las conferencias internacionales donde Uruguay muchas veces es confundido con otros países. Bien, para darles una idea también, en Uruguay tenemos una población de 3,2 millones de habitantes. La mitad de esa población está concentrada en Montevideo, que es la capital. El territorio fue dividido técnicamente en zonas de prioridad forestal, esto fue por allá por la década del 80, y un máximo del 6% total del área fue destinado a la forestación. La biomasa forestal uruguaya se ha incrementado en los últimos 30 años, producto de la Ley Forestal del año 1987 que promovió las especies de rápido crecimiento. Ustedes pueden ver allí el mapa de Uruguay. Sí. Hola, ¿se escucha, no? Ok, prefiero hacerlo bonito. El mapa con la división política de nuestro país. El país está dividido en 19 departamentos y lo que tenemos encerrados con círculos, con circunferencias negras, son los polos de desarrollo forestal. Uno está en la zona de Rivera y Tacuarembó, allí sobre la diapositiva en el lado derecho, y el otro polo de desarrollo forestal importante es en el litoral, en los departamentos de Paysandú y Salto, básicamente. Bien, más del 90% de estas plantaciones cuentan con certificación forestal FSC e ISO 14001. Nosotros, en particular yo, estoy muy orgullosa de esto. Creo que es un logro muy importante para nuestro país. Las especies plantadas, los géneros, digamos, plantados son los eucaliptus y los pinos. Dentro de los eucaliptus, el Eucalyptus grandis ocupa el 24% y ha sido destinado fundamentalmente para la transformación mecánica de la madera y para la producción de pulpa de celulosa. Luego los pinos de las especies Elioti y Taeda, que como pueden ver un 5% corresponde al Elioti y el 20% al Taeda, han sido destinados para la transformación mecánica exclusivamente. Y el resto, o sea, de Eucalyptus globulus y otros eucaliptus que representan entre el 38 y el 10%, han sido destinados para la producción de pulpa de celulosa. Bien, acá les muestro un diagrama de lo que ha sido la extracción, la producción y la exportación de madera en rollo y productos derivados de la madera en el año 2022. Como pueden ver ustedes, la industrialización de madera en rollo, de esa industrialización que corresponde unos 3.200.000 metros cúbicos de madera de coníferas y unos 11.179.000 metros cúbicos de frondosas, el 67% ha sido exportado en el año 2022. Luego ha quedado el resto del porcentaje de la madera, se ha destinado para producción de madera cerrada, ¿sí? Y para producción de tableros contrachapados. Esto en el año 2022. Hago esta aclaración porque a mediados del año 2023 se estableció una planta de producción de CLT, de madera contralaminada, y eso cambia un poco estos números, felizmente. Por tanto, nosotros podemos ver que tenemos oportunidades de agregarle valor a la madera que producimos, ¿sí? Y en eso estamos. Voy a conversar brevemente sobre la situación de la construcción en mi país.
probablemente, al igual que varios países de América del Sur, y similar a lo que ocurre también en Chile, ustedes ayer escuché que tienen un 13% aproximadamente de construcción con madera, si no estoy equivocada. Bueno, en Uruguay el porcentaje de construcción con madera es bajísimo, no llega al 1%. ¿Qué sucede? Tradicionalmente la construcción de edificios y de obras civiles ha empleado materiales, lo que nosotros llamamos materiales tradicionales, que ha sido el hormigón armado, la albañilería, muchos cerámicos, mampuestos cerámicos y de hormigón, y el acero. Sin embargo, esta situación en los últimos 20 años, podríamos decir así, viene cambiando, ¿sí? Lenta pero sostenidamente esta situación viene cambiando y se vienen incorporando tecnologías innovadoras para nuestro país que implican prefabricados de hormigón, prefabricados de acero y los prefabricados también con madera. El mayor desafío que enfrentan los sistemas constructivos a nivel mundial, esto es algo que ya lo sabemos, es el empleo de materiales con bajo impacto ambiental. Y en ese sentido, la madera es un material muy beneficioso para cumplir con esa premisa. Ahí podemos ver un par de fotos de Montevideo, donde ven que tenemos edificación en altura, algunos edificios de más de 30 pisos. En general, hasta hace poco tiempo la legislación permitía la construcción de hasta 10 y 15 niveles. Bien, entonces, comentarles ahora las circunstancias, ¿sí?, que colaboran a considerar la madera como un material estructural en mi país. La primera está relacionada con la construcción, ¿sí? Necesitamos reducir los costos y los plazos de ejecución en obra. Yo me atrevería a decir que más que los costos serían los plazos. Lo que sucede es que los plazos de ejecución en obra traen aparejados los costos, ¿no? ¿Sí? Si hacemos una obra más rápido, los costos, sobre todo los costos sociales, las cargas sociales se van a ver disminuidas. Por supuesto, luego de la ley, de la aprobación de la ley forestal, que fue en el año 1987, y el fomento a las plantaciones, en estos últimos años estamos teniendo acceso a madera que tiene propiedades que pueden ser propiedades estructurales que permiten ser utilizadas en construcción, en arquitectura e ingeniería civil. No solo madera, sino también productos de ingeniería de madera, de producción nacional. Entre ellos tenemos, entre los productos de ingeniería de madera, tenemos una empresa, una fábrica de tableros contrachapados, ¿sí?, que está radicada en Tacuarembó, en uno de los polos forestales, y como les comentaba hoy, una empresa, una fábrica que produce madera contralaminada y madera laminada encolada estructural. Aclaro lo de madera encolada estructural porque desde hace, diría yo, unos 25 años, que hay empresas que se dedican a producir madera laminada encolada, pero no es estructural. O sea, la tecnología que emplean no es la adecuada para un uso en arquitectura, en obra de arquitectura e ingeniería civil. Los tableros contrachapados que se producen en Uruguay son de especies combinadas, se utilizan podría decir de géneros combinados, o sea, se utiliza en el mismo contrachapado Eucaliptus grandis y pino. Las densidades de esas maderas son similares, por eso permite esa combinación en el mismo contrachapado. Y la producción de madera contralaminada y de glulam focaliza en el uso de las especies de pino. Bien. Otra circunstancia es la creación de un comité de normalización, como ustedes tienen acá el comité de normalización. Nosotros tenemos el comité UNIT, ¿sí?, que se creó en el año 2017, un comité específico para madera estructural, y hemos redactado las primeras normas para madera estructural. Como verán ahí, las dos primeras normas son de clasificación visual, y las dos que están al final son normas de fabricación y requisitos para la madera laminada encolada. Y la implementación de las normas UNIT por parte de algunos aserraderos. Estamos en el proceso justamente de convencer a la industria de la importancia del uso de las normas, ¿sí? Entonces, esa es una tarea muy ardua
que me imagino que ustedes, que me imagino no, que sé que ya han pasado por eso hace varios años. Bien, por otra parte, algo importantísimo es el interés del gobierno, de este último gobierno y del gobierno anterior, por promover la tecnología de construcción con madera. O sea, creemos, personalmente creo que el Estado tiene que ser el que traccione la cadena para que la construcción con madera se pueda desarrollar. En el año 2020 se creó, por una ley de presupuesto, la Comisión Honoraria de la Madera, ¿sí?, que es una comisión que está integrada por varios ministerios, por las universidades, por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay y por el Congreso de Intendentes. O sea, los intendentes serían las autoridades departamentales de estos 19 departamentos que les comenté hoy. Bien, los cometidos de esa comisión básicamente son la promoción y el desarrollo del uso de las maderas nacionales, no solo para la construcción de edificaciones y puentes, sino también para la fabricación de muebles. O sea, todo lo que sea agregar valor a la madera de producción nacional. Se redactó una hoja de ruta para la construcción de vivienda social en el ámbito del Ministerio de Vivienda. Para ello trabajó un colega chileno, que fue quien lideró ese proceso, ¿sí? El objetivo era promover el uso de la madera para construcción de vivienda de interés social. El sistema público de vivienda en Uruguay está desarrollado por varias instituciones: el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, MEVIR, que sería como un brazo ejecutor del Ministerio de Vivienda, y la Agencia Nacional de Vivienda, que es la que gestiona y da los préstamos. Bien, esa hoja de ruta definió una línea de base e identificación barreras que teníamos que salvar para que ese desarrollo de construcción de vivienda fuera factible. Entonces, detectó que es necesaria una actualización de leyes, ¿sí?, de normativas y de reglamentos. Y eso está en negrita porque es un paso muy importante que nosotros debemos dar y estamos dando en el mediano plazo. Formación de recursos humanos a todos los niveles. Se necesita seguir investigando y desarrollando productos y sistemas constructivos. Abastecimiento de madera estructural, porque como ustedes vieron en una de las diapositivas anteriores, una gran cantidad de madera, el 67% de la madera se exporta, ¿sí?, y generalmente es madera de muy buena calidad. Hay que superar barreras culturales y de mercado. Yo diría que este punto es importantísimo, ¿no? La difusión, el convencer a los profesionales, a los técnicos, al usuario de las bondades de la madera. Y finalmente se definió una estructura de modelos de gobernanza y de multiactores. Bien, por otro lado, algo muy importante, que esto también reconozco que fue tomado de lo que vienen haciendo ustedes aquí, la aparición de edificios icónicos en madera. Y destaco este edificio, que no es de viviendas, es el Museo de Arte Contemporáneo Americano, que está ubicado en un balneario en Uruguay, que es del año 2022, un proyecto maravilloso desde el punto de vista de la arquitectura. El cálculo estructural fue hecho por un grupo de ingenieros, de los cuales varios de ellos colaboran en el grupo de investigación al cual pertenezco. El proyecto constituye una serie de pórticos, ¿sí?, de madera laminada encolada de Eucalyptus grandis. Lo curioso es que en este proyecto la madera laminada no se fabricó en Uruguay, pero sí con madera de Uruguay. O sea, la madera la proveyó una empresa que se dedica a hacer madera laminada encolada, pero no estructural. La madera se llevó a Francia. En Francia, un miembro del grupo de OUC Ingenieros fue a supervisar el proceso de fabricación. Se fabricaron estos pórticos por partes, se ingresaron nuevamente a Uruguay y el proyecto lo tienen ahí. Se construyó en un plazo récord. O sea, el montaje fue súper rápido. No sé si el montaje de los pórticos creo que llevó, no sé si un par de meses. Y bueno, después el resto de la construcción
Creo que en total habrán sido 6 meses. Bien, otro edificio icónico, el Madera, es un hostal que queda también en un balneario, el Maldonado, ¿sí? Es del año 2018. Es un conjunto de edificios de 4 niveles, desarrollado por una empresa. Esta empresa, que es una empresa constructora, luego se asoció con la empresa que ahora produce madera laminada cruzada en CLT, madera laminada cruzada en Uruguay. Bueno, el CLT en esa oportunidad fue importado y tiene una carpeta, las losas tienen carpeta de hormigón. Bien, y otro proyecto que a mí me gusta presentar también aquí, que no sé si llamarlo icónico, pero que sí me parece importante. Este fue un proyecto de investigación y desarrollo en el cual colaboramos con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, un estudio de ingenieros, ¿sí? dos estudios de ingenieros. Lo que queríamos demostrar era que se podía utilizar madera y madera de pequeñas secciones, quiero decir, acá se trabajó con madera laminada encolada, las tablas tenían, eran de 2x6, y madera laminada cruzada. Fue un proyecto experimental y estos componentes se construyeron en laboratorio, vamos a decir así. Bueno, después los herrajes, por supuesto, que fueron importados, son de la empresa Rotoblas. Y ahí tienen el puente. Fíjense que es un puente para una carga que admite una carga de 36 toneladas. El tablero de CLT, las vigas de madera laminada encoladas. Bien. Y comentar también otra circunstancia, es la aparición de empresas, no es la aparición, sino la consecución en actividad de empresas nacionales con amplia trayectoria dedicadas específicamente a la construcción de viviendas, ¿sí? Y edificios de madera. Ahí comento de varias. Estas empresas han construido viviendas de lo que nosotros llamamos calidad, ¿sí? De buena calidad, digámoslo así, que tienen prestaciones similares o superiores a las construidas con sistemas tradicionales. Y estas empresas se han dedicado a construir tanto viviendas de interés social como viviendas de alta gama. Bien, ahora hablar, y esto sí es muy importante, sobre las limitantes normativas que tenemos en Uruguay. Bueno, no existe un corpus, un código de construcción que especifique los requisitos para madera estructural. Riesgo de incendio, problema, ¿no? Es una restricción asentada fundamentalmente en raíces culturales, ¿sí? Sabemos que el tema del riesgo de incendio sí existe, por supuesto que sí, pero conocemos de las propiedades que tiene la madera una vez que se empieza a carbonizar y esa capa de carbonización exterior impide que el fuego avance. Y con esto no quiero demorar mucho, pero tenía preparada y saqué unas diapositivas sobre un ensayo que hay de comparación de una viga de madera laminada encolada en un ensayo de fuego versus un perfil laminado de acero. El perfil laminado se retuerce a los tantos minutos de comienzo del ensayo y la viga laminada resiste carbonizándose la zona exterior y aislando dentro el interior de la madera, con el beneficio de que la estructura no colapsa. En fin, eso es muy difícil de cambiar en la cabeza de las personas, ¿no? Bien, la falta de estímulo al uso de la tecnología de construcción con madera por parte de las instituciones responsables del otorgamiento de los permisos de construcción. Si bien hay un interés importante por el gobierno central, nos encontramos con que los gobiernos departamentales que tienen autonomía ponen traba al desarrollo de la construcción con madera. Y esas trabas vienen asociadas con lo que son la aprobación de los permisos de construcción. Si yo quiero construir con sistema tradicional, va el arquitecto, va el ingeniero, con la firma, inmediatamente le autorizan el permiso. Mientras que si presentamos un proyecto con estructura de madera, pasan 6 meses y tenemos que presentar una carta adicional de las características que va a tener ese sistema. Me voy a apurar. Ahora hablar brevemente del contexto internacional y por qué utilizar madera. Bueno, el modelo tradicional de construcción con madera no es más sustentable, ¿sí? Porque requiere un alto consumo de energía, de materiales y de agua para su procesamiento.
hay generación de residuos y las emisiones de los gases y por las emisiones de los gases del efecto invernadero. Entonces, el sector de la construcción aporta entre 40 y 45% de las emisiones de dióxido de carbono. Esto ya lo comentó ayer el profesor Málaga. Por tanto, es inminente reducir el consumo de materiales, reciclar los materiales de construcción, cambiar los métodos de reciclaje, pues consumen también gran cantidad de combustibles fósiles, ¿sí? Ahí abajo vemos un gráfico que dependiendo de los ingredientes de los materiales de construcción, ¿sí? Como no solo en la parte de la extracción del material, sino en el proceso de manufactura, el transporte, el uso y a lo largo del ciclo de vida, las emisiones de carbono van cambiando dependiendo del material que estemos hablando. El empleo de la madera en arquitectura e ingeniería civil es una forma de mitigar esos impactos ambientales y capturar dióxido de carbono de la atmósfera. Simplemente a modo de comparación, los productos de madera almacenan aproximadamente 1,8 toneladas por metro cúbico de dióxido de carbono, mientras que el acero, en vez de almacenar, el acero y el hormigón emiten 0,9 y 1,4 respectivamente toneladas de dióxido de carbono por metro cúbico. Bien, acá vemos un diagrama de la huella de carbono en el sector de la construcción y de la madera. Podemos ver sobre la derecha, ¿sí? Los bosques secuestran carbono, es decir, remueven carbono de la atmósfera en el proceso de crecimiento, ¿sí? A través de la fotosíntesis. Luego, por otro lado, cuando tenemos eventos de fuego y de descomposición, esos eventos emiten dióxido de carbono a la atmósfera. La bioenergía generada por la biomasa forestal puede sustituir, ¿sí?, la energía proveniente de fuentes fósiles y, por supuesto, lo que ya habíamos adelantado, el uso de madera en edificaciones y en muebles y en obras de ingeniería civil almacenan dióxido de carbono a lo largo de su vida útil. Sintetizando, la madera es el único material capaz de reducir las emisiones del dióxido de carbono, por lo que desempeña un papel crucial en la lucha contra el cambio climático. Con una gestión forestal sostenible, la industria de transformación de la madera garantiza el suministro de esa materia prima en el futuro y además fortalece el sentido de responsabilidad social y ambiental. Consume menos energía la construcción con madera, consume menos energía la madera en particular y luego la construcción, menos energía en su transformación y produce menos impactos que otros materiales a lo largo de la vida útil. Y finalmente el consumo de estos productos, ¿sí?, cumple con los compromisos del Acuerdo de París. Podemos decir así que la madera es el material de construcción del siglo XXI, ¿sí? Si comparamos el uso de la madera en el año 1940 al día de hoy, vemos que hay un 45% de desperdicios en el año 1940, un 35% de madera para uso en la construcción, para uso en general, perdón, y un 20 y pico % para producción de energía. En la actualidad prácticamente no hay desperdicios, el uso de la madera se ha incrementado al 52% y la producción de energía al 12%. Bueno, posibilidades tecnológicas, ¿sí?, a partir de que disponemos de madera y productos de ingeniería de madera. Contamos con, podemos diseñar y construir con la metodología BIM. Existen software de cálculo estructural que nos permiten diseñar estructuras muy complejas. Existe maquinaria con software para realizar cortes de precisión, ¿sí?, avances en las regulaciones y normativas técnicas y ensayos de laboratorio de tamaño estructural. Acá simplemente un gráfico bien rápido, una diapositiva para mostrar algunos edificios que comenzaron a construirse por allá por principios del 2000. El profesor ayer también habló del Stadthaus en Londres, de 8 niveles. Podemos hablar del 2019, el que está allí sobre
la izquierda, en Noruega, y el edificio de Trit, que la particularidad, todos estos están construidos con madera de CLT, algunos con CLT, construcción híbrida con CLT y carpeta de hormigón, o núcleo de escaleras y ascensores de hormigón armado, pero el de Trit es un edificio que se construyó, tiene una estructura de madera laminada encolada, y en esa estructura se colocan unidades en módulos, unidades de viviendas moduladas. Bien, simplemente este edificio que lo traje acá a colación, porque es un edificio residencial en British Columbia, en Canadá, que lo que me interesaba mostrar de esta diapositiva es que utilizó 2.233 metros cúbicos de madera y almacena 2.432 toneladas de dióxido de carbono. Bien, simplemente comentar sobre Passive House, ¿sí? ¿Qué significa Passive House? Un edificio con certificación Passive House es una edificación de muy alta eficiencia energética, de un consumo energético bajo o nulo, que garantiza un excelente confort. Simplemente comentar los principios del Passive House, que es contar con un envolvente que presente un gran aislamiento térmico, ventanas de altas prestaciones, una ventilación adecuada, generalmente mecánica, hermeticidad al aire, ¿sí? Y una ausencia de puentes térmicos. Esos serían los principios fundamentales del Passive House. Una vez verificado el cumplimiento de esos principios, se emite, si se hace un ensayo de que se cumple con esos requisitos, se emite ese certificado de Passive House a la construcción. También hay que tener en cuenta la compacticidad de la construcción. Es recomendable generar superficies de viviendas o de edificios que tengan el menor perímetro, ¿sí?, expuesto, ¿sí? Porque, por ejemplo, en este gráfico vemos que la misma superficie de las tres plantas, pero con configuraciones diferentes, generan mayores porcentajes de paredes, ¿sí?, paredes exteriores. Acá un proyecto de Passive House, el primero certificado con certificación Passive House en Francia. Bueno, y Passive House no solo para viviendas individuales, sino para edificios en altura. Comentario, que vengo un poquito atrasada, esta experiencia del Solar Decathlon 2015, que toma algunos, yo diría que varios de los principios Passive House, aunque no tiene certificación de Passive House. Y digo que me interesaba traer este proyecto porque fue un proyecto que desarrollamos en la universidad con el apoyo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, ¿sí? Es un proyecto, fue una competencia internacional que se desarrolló en Cali, que básicamente lo que busca es una competencia entre estudiantes para generar conciencia ciudadana sobre la importancia de las energías renovables y en el cuidado del medio ambiente. Entonces, los objetivos del Solar Decathlon fueron promover el uso de tecnologías innovadoras y la eficiencia energética en viviendas de interés social, en este caso. Nosotros nos planteamos diseñar de acuerdo a los principios de la arquitectura bioclimática, emplear materiales cuyo proceso de producción requiriese el menor consumo de energía y, por tanto, impriman la menor huella de carbono posible. Utilizamos sistema de prefabricación con materiales livianos, ¿sí? Nosotros tuvimos que construir la casa en Uruguay y transportarla a Cali, Colombia, ¿sí? O sea que era muy importante la prefabricación y los materiales que fuéramos a utilizar. Bien, y acá presentar el proyecto arquitectónico. La idea fuerza fue generar una caja con un envolvente o segunda piel, ¿sí?, que permitiera una aislación térmica a la vivienda, ¿sí? La casa estaba revestida por una malla vertical de madera, que estaba separada, unas varillas verticales separadas cada 40 centímetros en sus tres fachadas, ¿sí?, y por un sobretecho con amplios aleros, ¿sí?, que además de brindar protección contra el sol, generara una especie de espacio para ventilar y aislar. Bueno, ahí tienen la planta. Perdón que fui muy rápido, pero es una vivienda con 3 dormitorios. Tenemos un presupuesto acotado, muy acotado, ¿sí? Se construyó un núcleo húmedo
y luego todas las partes se prefabricaron en una empresa que se asoció con nosotros, la empresa Ñandé. Voy pasando rápidamente la prefabricación. Ahí está el módulo húmedo, digamos. La construcción en Montevideo. Armamos la casa en Montevideo, la tuvimos que desarmar. Bueno, hubo visitas, etcétera. La desarmamos y la tuvimos que construir en Cali. La casa se construyó en Cali en 10 días, en un campus universitario. Competimos contra, creo que eran 14 casas más, y la nuestra ganó el primer premio del Solar Decathlon. O sea, nosotros estamos muy orgullosos de eso. También ganamos el premio a la eficiencia energética del Ministerio de Industria y Energía de Uruguay, y vinimos acá a la Semana de la Madera, y en el año 2017 ganamos el premio del Público Elige. Bien. Entonces, hablando de viviendas industrializadas, bueno, el grado de prefabricación depende de la empresa, ¿sí? Se fabricarán partes y componentes o de módulos, ¿sí? De las dimensiones de la vivienda o de la unidad. Esto es importante, entre otras cosas, para el transporte, ¿no? Tenemos que tener en cuenta el transporte, además del montaje, por supuesto. De la tecnología disponible en la empresa. En Uruguay no hay empresas constructoras que tengan, de casas de madera, que tengan estas máquinas de control numérico, ¿sí? Y también de si las empresas cuentan con la metodología BIM para el tema del diseño. Es importante diseñar en general proyectos modulados, y el sistema de entramado ligero en general en Uruguay, marco plataforma, es el mayormente empleado para viviendas industrializadas de 1 y 2 niveles porque resulta el más económico. Bueno, aquí vemos, en realidad estos ejemplos son de Minnesota, pero bueno, hay vivienda modular, perdón, muy rápido, y esta otra que es una vivienda que viene en partes, ¿no? Allá vemos el montaje de las paredes. Y finalmente, ¿qué es lo que sucede en Uruguay? Bueno, nosotros utilizamos, como ya dije, madera de especies de rápido crecimiento. Estas maderas tienen, las piezas tienen pequeñas dimensiones, generalmente trabajamos con el 2x4, eventualmente con el 2x6 cuando tenemos viviendas en 2 niveles. Y con productos de ingeniería de madera, básicamente lo que contamos en Uruguay ahora es el contrachapado plywood, madera SLT, o sea, el cross laminated timber, y madera laminada en colada glura. Simplemente mostrar el proceso de fabricación de todas estas empresas es similar. Voy a hablar de Ñandé, que es una de ellas. Acá vemos un proyecto ejecutivo de una vivienda de interés social. Ellos están trabajando con el Ministerio de Vivienda y han participado de varios conjuntos, y exitosamente varios conjuntos de vivienda de interés social. Aquí están en la empresa con la prefabricación de las paredes, ¿sí? Esas paredes llevan, bueno, el contrachapado en una cara, la aislación térmica, en algunos casos ya llevan la instalación eléctrica y parte del recorrido de la instalación sanitaria puesto, por lo menos presentado. Ahí ven en la parte de abajo a la derecha prefabricación de elementos de cercha. Bueno, después el transporte, el montaje. Generalmente en Uruguay se utilizan para este tipo de viviendas cimentaciones de tipo radier o platea, que esto también es una lucha bastante a brazo partido con los constructores. La parte que construye las plateas generalmente quieren hacer plateas de 15 centímetros, 150 milímetros de altura, y nosotros menores a 150 milímetros de altura, y consideramos que eso no es un dispositivo estructural adecuado. Pero bueno, con el tiempo han tomado conciencia de que es necesario reforzar también en las cimentaciones. Y muchas veces, y esto es algo importante para comentarlo, el problema, como ustedes saben, las casas o este tipo de construcción es muy liviana comparado con la construcción tradicional. Entonces no se pone el foco en los anclajes. Entonces uno va a hablar con las empresas, dice, no, que me llegaron planos con un montón de herrajes y de elementos que conectan la platea con las paredes. Y ahí hay que dar también una lucha a brazo partido, porque el problema en Uruguay
Nosotros no tenemos sismo, nosotros no tenemos vientos demasiado fuertes, pero tenemos vientos, ¿sí? Entonces el problema radica en convencer también a los constructores, a los profesionales también, en el foco del arriostramiento y las conexiones de las distintas partes entre sí y con el suelo. Y bueno, creo que me queda alguna cosita más. Estos son los modelos terminados de esta empresa. Mostrarle acá, sí, son 2 diapositivas más que me faltan. Viviendas producidas por otra empresa. Esta es Enkel Group, la que hizo el museo de... Perdón, la que hizo el hostal. Es una vivienda de alta gama. Está construida con CLT, pero este CLT fue importado porque la construcción fue del año 2021, cuando todavía no estaba la empresa que ahora produce madera laminada, laminada cruzada. Y esta misma empresa ganó un proyecto de construcción de vivienda de interés social en altura. Es el primer edificio de viviendas de madera en altura en Uruguay y creo que en Sudamérica. Es un edificio que tiene la planta baja, es de hormigón armado, o sea, lo que generalmente se llama podium, se lo denomina como podium en inglés, y 6 niveles de madera. Esto es estructura de CLT y madera laminada encolada. Van a haber 24 apartamentos y todavía no empezó, pero se estima que es raro esto, ¿no? No empezó todavía la construcción y ya se estima que va a terminar en septiembre. Bien. Me quedan 4 minutos y con esto ya termino. Esta empresa también se dedica a construir con el sistema plataforma, marco plataforma, ¿sí? Utilizamos, bueno, la madera, ellos emplean madera de pino y tableros contrachapados. Ahí tenemos brevemente las etapas. Estos son los productos de lo que ellos hacen. Otra empresa está Timber House, similar, ¿sí? Prefabricación, ¿sí? Y luego montaje en obra, como pueden ver, vivienda también de alta gama. Y después un par de viviendas. Esta es Refugio La Juanita. Esta sí fue prefabricada, o sea, fabricada totalmente en la empresa y puesta en situ. Y esta, de la misma empresa, pero que fue panelizada y construida en on-site. Y bueno, y con esto dejo por acá. Muchas gracias y quedo atenta a sus preguntas. Muy bien, invitamos a todos ustedes a hacer una ronda de preguntas. Alzan su mano, por favor. El micrófono está disponible para cada uno de ustedes. Bueno, yo le quería preguntar por aquí. Sí, hola, ¿qué tal? Por lo que nos dijo usted, el menos del 1% de las viviendas son construidas en madera. Quería saber cómo convencer a la ciudadanía o a las personas que necesitan construir la utilización de madera, debido a que después de la Agenda del 2030, las emisiones en la industria de la construcción van a tener que ser reducidas al mínimo. Entonces quería saber cuál es el plan de acción que tienen para poder convencer a la ciudadanía, en realidad a la gente que necesita construir, que pase desde ese menos del 1% a tener la mayoría de sus construcciones en madera. ¿Cuál es el plan de acción? Muy bien, muchas gracias por tu pregunta. Esa es una gran pregunta. Mira, yo diría primero, algo que dije acá, el Estado como tractor, ¿sí? O sea, el que tracciona, ¿sí? Con proyectos como estos que mostré, ¿no? O sea, con edificios icónicos, con la producción de vivienda de interés social. Eso es algo que en las comunidades o en los... No fue casual que, por ejemplo, el proyecto de vivienda en 7 niveles se hiciera en el interior del país. ¿Por qué? Porque en ese lugar es mucho más fácil generar eventos de difusión en los cuales va la universidad, va el gobierno, van instituciones educativas, como son liceos, ¿sí? Y pueden recorrer y ver la calidad de esa construcción y ver a su vez la rapidez en ejecución, en el tiempo de ejecución, porque
pasan por ahí igual todos los días porque van a trabajar. Entonces, ahí eso es mostrar, o sea, hacer y mostrar, yo creo que es la forma más rápida de que esto se pueda, pueda adquirir velocidad. De todas formas, como decía, no vamos a pasar de 1% de construcción con madera a 30%. Ojalá lleguemos al 13%, al 15% en el plazo de unos, no sé, diría yo, unos 15, 20 años. O sea, eso es lo que yo pienso. Por otro lado, ayer comentábamos acá con el profesor William Muñoz, si Uruguay va a tener madera para eso. Nosotros tenemos, un déficit habitacional, que no lo dije, de 70.000 viviendas. Cosa que, en realidad, para la población que tenemos, es un déficit que creo que anda... ¿Sacamos la cuenta, William? ¿Era el 5% más o menos? Más o menos el 5%. Es importante, ¿no? Dar respuesta a eso. Contamos con esa madera y, bueno, pero creo yo que el tema va básicamente por la difusión, y contamos con las generaciones jóvenes, con ustedes, por ejemplo, con la masa de chicos jóvenes que ya tienen otra cabeza y otra conciencia sobre el cuidado del medio ambiental. Bueno, para concluir, en realidad también quería saber, ya que nos quedan 6 años para llegar a la Agenda del 2030, quería saber si tienen un tan bajo porcentaje de construcciones de madera, si tienen la infraestructura para poder crear las mismas. Debido a que, ya que tienen un bajo porcentaje, si tienen la madera, tienen la capacidad para poder construir, en realidad. Muy buena tu pregunta. Mira, yo te digo que si no las tenemos, se empiezan a generar. Y vivimos en un mundo globalizado. Entonces, mi premisa es, por ejemplo, ahora mismo, que nosotros no tenemos madera con certificación de calidad estructural, ni siquiera con marcado estructural. Clasificamos madera, algunos aserraderos clasifican. Nosotros como profesionales lo que tenemos que usar es un material que le conozcamos las propiedades estructurales. Entonces, si a mí en Uruguay llega madera de Chile con una certificación de calidad estructural, y en Uruguay se quiere promover la construcción con madera, pero esa madera no tiene ese sello de calidad, yo, profesional, recomiendo a mis colegas y yo misma utilizo madera certificada. O sea, así venga de Chile, de Argentina o de donde sea. Trataré de elegir madera de la región por el tema de la huella de carbono, ¿no? Entonces, lo mismo va a suceder con la construcción. Si necesitamos, por una política que el gobierno prioriza de que sea construcción con madera, y nosotros queremos llegar a esa meta del 2030, que ya te digo, no vamos a llegar, eso es así, pero nos vamos a acercar. Yo entiendo que van a empezar a aparecer actores en Uruguay que empiecen a construir viviendas o edificios con madera. Hola, me llamo Cristóbal Martínez, soy estudiante de construcción civil del 3er año y mi pregunta es ¿qué tipo de negociación sería más rentable para quien tenga la materia prima, ya sea nacional e internacional, como opinión personal suya? Perdón, repetime la pregunta. ¿Qué tipo de negociación sería más rentable para quien tenga la materia prima, ya sea uso nacional o internacional, de su opinión personal? ¿Cómo sería rentable? El tipo de negociación. Bueno, ahí me matás. Yo creo que me parece que va por dos lados. El hecho de que se haya instalado, punto número uno, el hecho de que se haya instalado una empresa en Uruguay, que es esta que se abrió ahora, que produce madera laminada encolada y madera laminada cruzada, nos está dando la pauta en Uruguay que es un negocio rentable. ¿tá? Nosotros somos muy pequeños y el mercado es muy pequeño también. Esa empresa, como las otras que están surgiendo, serían como spin-off de esa, miran hacia el exterior. O sea, no producen para el mercado uruguayo, sino para el mercado uruguayo y para el mercado internacional, porque vivimos en un mundo globalizado. Entonces, en cuanto a lo que tú me decís de cómo es el negocio, yo creo que está dado por la madera que tenemos nosotros, ¿sí? Que es una madera que, si bien tiene propiedades mecánicas y elásticas, digamos, no muy elevadas,
al ser utilizadas en elementos, en productos de ingeniería de madera, permite agregarle valor y permite que eso sea en cierta medida competitivo. Por supuesto, si te aparece un gigante como es China, ahí estamos complicados. El tema es que tenemos que tener en cuenta que el impacto la huella de carbono también está relacionada con el transporte de los materiales. Entonces yo creo que tenemos que ir por ese lado, ¿no? O sea que, por supuesto, el negocio tiene que estar, porque si no las empresas no van a participar, pero bueno, cuanto más cerca tengamos el material para procesarlo y llegar al producto final, eso va a ser más conveniente para todos, a nivel mundial, digamos, ¿no? No la sé última pregunta, por favor. Si te Sí, pude responder la disculpe, pregunta. doctora. Pero yo no estoy mucho en el tema ese de mercadeo y etc. Hola, buenos días, acá arriba. Sí, hola. Mi duda es que quería preguntarle cuánto tiempo dura la certificación para la construcción en viviendas pasivas y qué beneficio obtiene la empresa que logran obtener el certificado. Buena pregunta, es una buena pregunta. El tiempo que demoran en adquirir el proceso para obtener el certificado de vivienda pasiva, mira, supongo que nosotros no tenemos eso en Uruguay, ¿no? Entonces estoy hablando un poco de lo que he leído. Supongo que depende del país, ¿sí? Luego de los ensayos que hay que hacer para pasar y decir, bueno, sí, esta construcción fue hecha no solo bajo los lineamientos, las premisas del Passive House, sino que además, una vez que se le hizo el ensayo, que ahora no recuerdo cómo es el nombre, pero tiene un nombre, cumple con los parámetros de ese ensayo. Entonces, te diría que, no sé, es un proceso que lleva su tiempo una vez que se terminó de construir la casa, porque hay que monitorearla y ensayarla. Se me ocurre que, pero estoy hablando un poco de cosas que he leído, se me ocurre que nunca menos de 6 u 8 meses. No sé si... Gracias. Nuestro siguiente expositor es un reconocido ingeniero e investigador que actualmente trabaja en la prestigiosa compañía canadiense Chantier Chibogaum. Desde esa